Esta maqueta es la ilustración del PNID para el proceso de obtención del anhídrido maleico. Es un compuesto orgánico de fórmula C2H2CO2 y en su estado puro es un sólido incoloro o blanco con un olor a acre. La principal aplicación industrial del anhídrido maleico es la polimerización con glicoles y epóxidos insaturados lineales a poliésteres. Generalmente se utiliza un tercer monómero, como estireno o cloruro de vinilo, de modo que se obtiene una fuerte, rígida e insoluble macromolécula tridimensional. Se dice que es un polímero técnico el cual utiliza reforzado con fibra para ciertas partes del equipamiento interior de los vehículos, tales como el panel de los instrumentos o la consola entre los asientos delanteros. La fibra de vidrio reforzada con poliésteres no saturados se utiliza en la construcción naval, construcciones y componentes para el cuarto de baño, tanques de plástico, tubos, etc. El anhídrido maleico también se utiliza para el tratamiento de papel y cera de piso. Los polímeros con ácido acrílico se utilizan en detergentes. De los derivados del anhídrido maleico también se utilizan como aditivos para lubricantes. Las válvulas implementadas en este proceso son las de PSV, que son las válvulas controladoras de presión, y son válvulas automáticas que las controla un PSL, que es en la sala de control por computador, un controlador lógico programable. También se implementan los indicadores PIT, que son los transmisores indicadores de presión. El inicio del proceso radica en la alimentación de dos corrientes de entrada, N-butano y oxígeno, las cuales se encuentran en un tanque de almacenamiento. Hay que tener en cuenta que los tanques se deben almacenar en espacios bien ventilados, protegidos del sol, del agua, de la lluvia, de la humedad y de ambientes corrosivos. Debe almacenarse lejos de agentes oxidantes fuertes como oxígeno, dióxido nitroso, nitratos, percloratos, hipocloritos y etc. El área del almacenamiento debe ser identificada claramente, libre de obstrucciones y accesible solamente al personal entrenado y autorizado. No debe quedar cerca de áreas muy transitadas y es imperioso ubicar los tanques en áreas exteriores para minimizar los riesgos. Entonces, se alimenta de las corrientes N-butano y oxígeno que salen de sus respectivos tanques de almacenamiento. Los tanques de almacenamiento contienen un respectivo LIT, que es un transmisor indicador de nivel, que sirve para indicar el nivel de la alimentación que contiene el tanque. Estas dos corrientes son bombeadas hasta un mezclador que cumple la función de unificar dichas corrientes de entrada y se vuelve una mezcla homogénea, la cual pasa directamente a un reactor CSTR. Cada tubería cuenta con una válvula de globo PCV y con un PIT, ya mencionados anteriormente. Las válvulas PCV son automáticas. Como los tanques contienen sus indicadores y tienen un set point en donde controlan el nivel del alimento, entonces si el alimento sobrepasa el set point, lo que pasa es que aumenta la presión en la tubería y lo que hace el PIT es mandarle una señal al PLC, que es el controlador lógico programable, que está ubicado en la sala de control, donde emite una señal a la válvula y la válvula PCV se abre o se cierra automáticamente. La tubería del mezclador tiene una PCV y la válvula de globo para controlar la presión. Ya para continuar con este proceso, tenemos que aquí en el reactor el alimento es calentado alrededor de 225 grados centígrados. Se dice que el reactor elimina vapores o sustancias volátiles. Luego, el reactor manda el alimento a la columna absorción, donde en esta contiene un catalizador, que en este caso es el óxido de vanadio, en donde el alimento acelera su reacción debido a la presencia del catalizador. Allí se forma el anhídrido maleico crudo, que es dirigido a un intercambiador de calor. Se dice que el reactor y la columna tiene un TIT, ya explicado anteriormente por mi compañera, que es un transmisor indicador de temperatura. Se dice que la tubería del reactor tiene una TCB, que es una válvula controladora de temperatura, que también cuenta con un PIT, ya explicado anteriormente.
La tubería de la columna de absorción también cuenta con una TCB. Luego de que el alimento, el anhídrido maleico crudo, llegue al intercambiador de calor, este hace su respectivo proceso para enviarlo a un purificador, un separador de compuestos, disminuyéndole la temperatura a unos 150-160 grados centígrados. Dentro de este separador de compuestos lo que se hace es purificar el anhídrido maleico de subproductos que no son de interés, y luego se bombean hasta la columna de destilación, donde por fin tenemos el anhídrido maleico entre un 40 y 60%, que es el producto final que nos interesa. El intercambiador de calor tiene un PIT como control de tubería, donde se controla por medio de la sala de control la presión en que va el anhídrido maleico crudo. Cuando llega el separador de compuestos, ese purificador también tiene un TIT, que es un transmisor indicador de temperatura, y en la tubería del separador de compuestos hasta la columna de destilación tiene una válvula TCB, que es una válvula controladora de temperatura. Tiene un PIT que también controla la presión, y también tiene un TIT que controla la temperatura de la tubería. Entonces va de la mano con el TIT que tiene el separador de compuestos, para cuando, llegado el caso, llega a exceder la temperatura, mande al PSL y automáticamente cierre la válvula hasta que se llegue a controlar ese proceso de nuevo, y se vuelve a mandar al PSL para que la vuelva a abrir y continúe el proceso normal. La columna de destilación también maneja un indicador, un TIT, un transmisor indicador de temperatura, para manejar la temperatura para poder obtener el anhídrido maleico entre un 40 y 60%, que es lo que nos interesa. Y bueno, ya de ahí pues saldría el producto de interés a tratar, a almacenar, y los desechos pues saldrían por recirculación o mandados a un tanque de almacenamiento. Y pues ese sería más o menos el proceso. Ese sería el proceso del anhídrido maleico y el PID, con sus respectivas válvulas, con sus indicadores, con sus transmisores, y también con sus respectivas sistemas de control, con sus laboratorios, su sala de control de motores, su taller de mantenimiento, su portería. Y pues ese sería más o menos como un esquema de lo que sería esto en un campo de refinería.